El día 9 de octubre de 1945, el coronel Perón renuncia a todos sus cargos, que era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y presidente del Consejo de Posguerra. Renuncia, como lo hizo siempre, Perón siempre apostó a la vida. Renuncia para evitar un enfrentamiento entre los grupos que eran adictos y los que estaban en contra de él, encabezado desde Campo de Mayo por el comandante de Campo de Mayo, que era el general Eduardo Ábalos. Los rumores, cada vez más precisos, sobre posibles atentados contra Perón, hicieron que el coronel abandonara su departamento de la calle Posadas y se trasladara a una isla en el Tigre. Del departamento, Perón se va a la isla de Freude, y es a donde lo van a buscar después para traerlo aquí a la capital y de acá meterlo en una lancha y mandarlo a Martín García, preso. Lo traicionó Farrell. Perón fue arrestado en la madrugada del 12 de octubre. Lo trasladaron a la isla Martín García. Y estaba con otro muchacho y por ahí viene unos compañeros, que a las 6:00 de la tarde, diciendo a los gritos: Perón, Perón está detenido en Martín García. Bueno, enseguida salieron y fueron a Dock Central, porque en aquel entonces los diarios venían acá. Y empezaron a mover y decía: Perón, en Martín García detenido, que son cuantos, ¿no? Perón lo llevan preso porque, bueno, indudablemente veían los militares de la época que él comenzaba a hacer sombra y que estaba representando otros intereses distintos a los de los militares del momento. Se produce una sensación muy fuerte de desánimo entre los muchachos como nosotros, no teníamos ni siquiera 20 años. Y muchos creyeron que ahí se había terminado la historia de Perón, porque tenía enemigos poderosísimos, ¿no? Usted imagínese que estaba el líder de todos nosotros, estaba detenido, y era la única esperanza de los pobres, de los trabajadores. Así que todo el mundo tenía que hacer sus cosas, organizarse y marchar. Y es cuando empieza la ebullición de los trabajadores, motivados muchos por ese deseo de salvarse, de defender sus derechos y sus conquistas. Desde su encierro le escribió a Eva Duarte prometiéndole un futuro que distaba mucho de ser el cierto. La carta del Perón estaba el 11 de octubre, ya fue a Martín García. El 12 de octubre encontramos una carta muy apasionada de Perón a Eva Perón. Evidentemente Perón no sabía qué iba a pasar con él, sabía que perdía el grado de coronel y le decía a su futura esposa que se iban a ir al sur a pasar el resto de su vida. Y además él alentaba que la historia diría cuál fue el comportamiento de él. En cartas que le escribe desde Martín García se nota este cansancio de él y por otro lado esta visión de no saber qué va a hacer de su vida. No tiene manera de entender cuál va o de pensar o de presagiar cuál va a ser el proceso. En esa ebullición tuvo mucho que ver el dirigente sindical del gremio de la carne, Cipriano Reyes. Me acuerdo que él salía, que iba a reuniones a Avellaneda, que iba a reuniones a Zárate, que incluso fue hasta Montevideo a unas reuniones de sindicalistas con los dirigentes de los otros frigoríficos, de la Blanca, de la Negra, del Anglo, que existían en ese momento. Estaba compenetrado con todos sus dirigentes, él los conocía a todos. Hace tiempo el que manejaba todo era Cipriano Reyes, que era delegado, jefe de sindicato del frigorífico Suí y el amo de Berizo, que llevó a toda la gente, mujeres y hombres. Con los trabajadores convulsionados, el gobierno salió al cruce diciendo que Perón no estaba detenido, sino a resguardo para evitar atentados en su contra. Lo cierto es que, alertado el coronel de la huelga general que se preparaba para el 18 de octubre, pidió a su médico personal que convenciera a Farrell para que lo sacaran de Martín García por una supuesta enfermedad. La noche del 16, Perón fue trasladado al hospital militar. A partir de ahí entonces es Mercante quien, digamos, a través de una serie de reuniones y oficiales afines, ¿no? Es decir, logran que finalmente para un chequeo Perón sea trasladado, llega al hospital militar
y curiosamente sin tenerlo permitido ni nada, tiene una reunión secreta con Mercante y a partir de ahí Mercante sale a Casa de Gobierno y finalmente negocia que a la medianoche Perón ya está en Casa de Gobierno y ya, digamos, es el momento del 17 de octubre. A eso de las 12:30, 1 del mediodía, grupos aislados de muchachos trabajadores que por primera vez muchos de ellos llegaban al centro de la ciudad. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Porque antes no era fácil viajar al centro de la ciudad, con sus camisas al aire desabrochadas, que dio origen al término descamisado, portando unas banderas azul y blanca, y todos a los gritos de Perón sí, otro no, Perón sí, otro no, comienzan a llenar la Plaza de Mayo. Llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Tomamos el tren en Casero, que en aquel tiempo era el Ferrocarril Pacífico, y llegamos a Palermo. Ahí nos fuimos hasta el Hospital Militar porque decía que a Perón lo habían traído de la isla Martín García al Hospital Militar. Al promediar el día, los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el Hospital Militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. Tuvimos que irnos caminando de la Plaza de Mayo hasta el Hospital Militar para saber si era cierto que Perón había sido trasladado de Martín García al hospital. Llegamos allí, ya había 5, 8 mil, 10 mil personas. Pero las noticias eran, acá el general no va a hablar, el coronel no va a hablar, el coronel no va a salir a los balcones, vuelvan a la Plaza de Mayo. Cuando llegamos al hospital nos dijeron, no, hay que ir todo a la Plaza de Mayo. Ahí damos la vuelta, agarramos Cabildo y venimos por la avenida Santa Fe. Volvemos a hacer toda la trayectoria, calculen lo que era, ¿no? No sé cuántas cuadras, debe haber sido kilómetros, pero teníamos 20 años, podíamos hacer. Además ya teníamos la pasión adentro. Una vez que vos te apasionás con esta cosa no sentís ni cansancio, ni dolor, ni nada, ni desánimo. Después de caminar varias horas, le digo a mi hermano que yo usaba botita ortopédica en aquel tiempo, porque yo tengo defecto en una pierna, la pierna izquierda, de nacimiento. Le digo, no doy más, estoy cansado, para un poquito. Sácate la botita, grave error. Descalzo en el pavimento, se me hincharon las piernas. Y fue así que cuando llegamos acá encontramos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente, ¿no? Lo cuentan como un fenómeno espontáneo, masivo y muy necesario, ¿no? Como un clamor. La liberación de Perón significaba el cambio de rumbo, significaban las elecciones, significaban ese poder poner las patas en la fuente, pero no desde el lugar solo físico del refresco en ese día de calor, sino desde el lugar de ocupar el espacio propio, ¿no? Se advierte en Plaza de Mayo nuevamente la afluencia creciente de público que llega desde los barrios suburbanos de la capital. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. Llegó el pueblo con los pies sangrando porque llegaron caminando, llegaron transpirados, llegaron con hambre, con necesidades, pero estaban ahí reclamando la presencia de su coronel en el balcón. Venía una gran cantidad de compañeros por la calle Entre Ríos, que era donde yo vivía, y venían caminando y gritando y cantando y pidiendo a Perón, gritando Perón. Todavía no teníamos marcha ni teníamos nada. Entonces gritaban eso y yo los veo. Entonces me cruzo y le pido a mi suegra que por favor me cuide a mi chiquita, que enseguida vengo. Entonces pedí que me prestaran la bandera. Entonces esa bandera me la puse acá. Parecía que era la bandera para mí de la salvación, qué sé yo, no sé. Lo hacía con tanto amor eso de llevar mi bandera y todo lo que yo escuchaba.